Gracias amigos de Canal 17, el canal de la fe, por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos como invitado al coronel José Antonio Almendares, quien estará comentando con nosotros la importancia de brindarle nuestro voto para seguir como diputado en la Asamblea Legislativa. Conozcamos a fondo su preparación, su historia, sus creencias y esas luchas que ha tenido por largo tiempo en nuestra Asamblea Legislativa. Ya volvemos, acompáñenos en este viaje a través de Hablemos en Canal 17. Coronel, bienvenido. Gracias amigos de Canal 17 por continuar con nosotros en su programa Hablemos. Coronel, bienvenido. Esta es su casa. Lo veo que no está nada afligido. Su campaña, sus cartas ya están tiradas. Aunque los demás están que se están mordiendo los unos a los otros, lo veo tranquilo. Y lo felicito. Es nuestro primer invitado que no trae ni un papel. O sea que lo hace de corazón. No lo trae de memoria. Bienvenido, coronel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad de estar mayormente. Yo sé que aunque esta canal lo mira mucha gente, pero mayormente los hermanos de la fe. Amén. Ahí estamos involucrados. Tengo que preguntarlo. ¿No fue la guerra suficientemente dura como para seguir en la política peleando con locos por todos lados? ¿Por qué la política en su vida? No fue una cosa que yo a decidir, bueno, sino que, bueno, terminada la guerra, pues terminé con un odio tan grande. Si no hubiera sido porque Jesús llegó a mi vida y Él en un acto me perdonó, porque sin habérselo pedido. Porque normalmente uno se acuerda de lo que uno le hacen, no lo que uno hace. Totalmente de acuerdo. Y también me puso el gozo de pedir perdón. Una vez, por cierto, una anécdota, me junté con alguien que fue comandante de la FPL. Pasé a dar mi testimonio corto en la Fraternidad de Hombres de Negocios. Los hombres más felices de la tierra. Me encanta. Y es cierto. Entonces, di mi testimonio y después pasó él y dijo, yo fui comandante de la FPL. Todos me voltearon a ver, porque todos sabían que yo era coronel. Coronel, guarda el cuete, le dije. Porque todos sabían que yo era coronel, pero no todos sabían que el otro había sido comandante de la FPL. En el instante tuve una reacción, pero se va a ver como que es un show. Fue en el Cerro Verde el evento. Esperé un lugar oscuro y le hice la última emboscada al FMLN. Después de los acuerdos de paz. Sí, le salí adelante, le eché el brazo al hombro y le dije, así que tú fuiste guerrillero. Él no sabía mis intenciones y me dijo, sí, ¿por qué? Me dijo. Y él no necesitaba esto, yo sí. Y le dije, porque te quiero pedir perdón por lo mucho que los odié a todos ustedes. ¿Por qué terminó con odio la guerra, coronel? ¿Qué fue lo que usted cree en aquel momento, porque sé que su corazón es otro hoy, no haber conquistado? Le pregunto esto, coronel, porque hay personas que viven en la guerra todavía. Yo veo algunos alcaldes que andan como que ya van para la zona de combate y no entiendo cuál será la intención, pero bien. A mí lo que más me afectó fue que un 25 de enero de 1980 fue asesinado mi tío, que era como mi padre, de 50 disparos y todavía le dieron uno más en su cabeza. ¿En manos de ellos? Sí, uno de los que fueron mis enemigos. Ahora, pregunto, ¿Sí? ¿era combate o era...? No, mi tío no andaba en nada, o sea, bajando su carro en Aguachapán, le asestaron, lo estaban esperando, le comenzaron a disparar, él se corrió, no pudo entrar a la casa y todavía llegaron a dar el tiro de gracia en la cabeza. ¿Qué palabra le podría decir a los jóvenes, porque la mayoría no son veteranos de las pandillas de hoy, que son sicarios, que están matando porque odian, porque también a ellos les hicieron daño? Y muchas veces las víctimas, más bien dicho, las pandillas son víctimas y son victimarios a la vez. ¿Qué les diría a ellos que tienen ese rencor en su corazón? Yo lo único la única receta que les puedo dar es la que yo tuve, Cristo. Cristo llegó a mi vida, como le dije, sentí el perdón de Él y me puso el gozo de pedir perdón. Ahí cambió totalmente mi vida. Coronel, ¿no era usted religioso? ¿No se persinaba? ¿No iba a misa? ¿Nunca fue un culto evangélico en la época de la guerra? ¿Cómo es que llega tan tarde esta noticia? Es que lo que pasa, antes de entrar a la escuela militar yo quise ser sacerdote. Okay. Que era una carrera muy digna. Fui 7 años acólito y cuando quise entrar al seminario
no me aceptaron porque mis papás no eran casados por la iglesia, solo por lo civil. Ok. Allá por 1968 había ese impedimento. Usted pone el hábito y yo le creo. Coronel tiene cara de bueno. Hay otros diablitos de porque no mucho, pero yo... Posteriormente, cuando me quise ir al seminario menor Josefino, en México no había ese problema. Pero por parte de mamá somos solo dos. Sí, Mi hermano ya era oficial. Ok. Y yo que pues me dijo, no te vayas, hijo, que los josefinos andan por toda América, no solamente en El Salvador. Ok. Me voy a quedar sin hijo, me dijo. Ujú. No me fui por eso. Decidí estudiar medicina. Pero un día enflorando a mi abuelo, que estaba recién muerto, llegó mi hermano y me dijo, al fin vos que vas a estudiar. Y yo le dije bromeando, voy a entrar a la escuela militar. Lo de pequeño me lo pueden creer, Sí, lo sí, delgado sí. no. Era muy pequeño y más delgado, Ajá. bien delgado. Y entonces él me dijo, no, me dijo, ahí no aguantás esas cosas de hombres, me dijo. Me dolió tanto que entré a la escuela, me fui al cuartel con él. Ese fue el proceso. Sí, los ejercicios que él me metió, jamás en la vida militar me los Él quería fundirlo. de que me desesperara. Mm. Entré a la escuela, no me gustaba al principio, ya pasé a segundo año, me comenzó a gustar. A finales de segundo año me llegó un telegrama que ya me aceptaba. En México. No, aquí en El Salvador habían quitado esa restricción. Y estoy hablando del 70. ¿eh? Wow. Pero- Ahora, ¿cuándo la escuela militar, perdón que no retroceda ¿Eh? tanto, para mí eran los 80 cuando estaba esto de moda? Entrar a la escuela militar fue la meta para muchos de nosotros, unos calificaron, otros no calificaron, a otros nuestros padres nos dijeron, vos entrás y te olvidas de que tenés papás. Claro, era la época de la guerra. Sí. ¿Cuándo se puso de moda la carrera militar en su vida? ¿Cuándo se apasionó por ella? En segundo año. Ahí fue. Ahí fue que ya me comenzó a gustar. ¿Y qué pasó? Pues mis creencias religiosas seguían intactas. Pero a partir de la muerte de mi tío, y que yo vi que andaban ministros, llamémoslo así, con mis enemigos, te dije, me aparté de las iglesias completamente. Se murió. Fue gracias a la fraternidad de hombres de negocios que yo comencé a conocer a Cristo. Y esa relación me llevó a que de repente, cuando pregunté a qué iglesia me podía congregar, me dijeron, Incate, aquí no te podemos decir a dónde, nosotros pescamos para Cristo, me dijo, no para ninguna iglesia. Qué bien. Hasta hoy se mantiene eso. Sí, pero ¿qué pasó? Sí, siempre ha sido así, y siempre es así. Pero ¿qué pasó? Yo comencé a buscar, me volví evantólico y católico. Eso es nuevo para mí. A ver, coronel, ¿cómo funciona esa fórmula? Porque me gustaban las iglesias evangélicas y las católicas, pero no me quedaba en ninguna. No tenía identidad. Por lo que pasaba es esto, la aceptación, el cariño que yo sentía en la fraternidad de hombres de negocios, la comparaba con cada iglesia que estaba. Y se quedaba muy abajo, ese amor se quedaba muy abajo. Aún, yo lo creo, como predicador se lo digo, Sí. aún nos quedamos cortos porque siempre estamos como que... Pero un día llegué a una iglesia, yo me congrego en la iglesia Jehová Nissi, Amén. y llegué y sentí, no solo de mi pastor, no que de toda la congregación, un amor que es el que me tiene todavía en esa iglesia. No era diputado. No, porque a mí me dijeron, el único tip que me dieron en la asamblea, en la fraternidad de hombres de negocios, ¿cuál es la mejor iglesia? Donde el centro sea Jesús. Y Jesús es un estilo de vida en la que se caracteriza por el amor al prójimo. Y esa iglesia me dio y me sigue dando ese amor que me refleja a Cristo en mi pastor y en la iglesia. ¿Lo aconseja su pastor antes Sí. de ir a las plenarias? Bueno, tanto así, tanto así, hermano, que en un momento difícil de mi vida, como le decía, yo no escogí la vida política tampoco. Okay. En un momento difícil de mi vida, me ofrecen un trabajo porque yo estaba económicamente con dificultades, tenía mi pensión, pero no era suficiente, y me ofrecen la candidatura en Sonsonate por el Partido de Conciliación Nacional. Era diciembre y en enero, así como esta época, Sí, señor. comenzaba la campaña. Yo no tenía dinero para mí, mucho menos para una campaña. Mi antecesor había perdido por 14,000 votos de diferencia con el partido más cercano, que era el PDC. ¿Cuántos puntos podría ser traducidos hoy? Demasiados. Demasiado. Y sin dinero, no había organización porque mi antecesor tuvo problemas con el partido, había desorganizado el partido en Sonsonate. Bueno, todo el problema, el Mar Rojo y todo. Y entonces llevé el caso, donde mi pastor le dije, hermano,
Me ofrecen esto y me ofrecen esto. Lo que yo creía que me iba a decir Dios es el trabajo, porque lo seguro. Sí, pues sí, Y entonces a los días con lo que podemos contar. a los días que llegué le dije a mi pastor, hermano, ¿qué le dijo Dios? Y me dice que acepte la candidatura. Y comienzo, oye, bien hermano, le dije, porque mire esto. Ahí vea si le hace caso a Dios. Y le hice caso y aquí estoy, por haberle hecho caso al Señor. ¿Hace cuántos años han pasado? casi 15 años. ¿No? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Porque en un principio todo me comenzó a salir bien. Creí que yo era el bueno. No le di la gloria al Señor. Cuando llegó el momento de las elecciones, el Señor cumplió su palabra. ¿Cómo? Yo creí que no había quedado porque en lugar de subir la votación, bajé 32 votos. Ay, ay, ay. Y dije, bueno, no quedé. Si eran 14,000, va a ser 14,032. Pero el señor Arena de 45,000 la bajó a 19. Al PDC de 22 lo bajó a 10. Y yo con los mismos que había perdido mi antecesor, 32 menos quedé. O sea, Dios me dijo, no te subiste a cortar el fruto, yo te bajé la rama. Me encanta. Debo de hacer una pregunta. Cruel. ¿Por qué no se ha vendido el coronel? Hay buenas ofertas en esa asamblea. O sea, aquí nos cambiamos de color. No sé, ustedes son los encargados de esto. Yo molesto mucho con ese tema. A mí sí me molesto que se cambien la camiseta. Creo que no debe de ser. No conozco la ley. No sé cómo se puede restringir. Pero ¿qué es lo que no le han hecho la oferta que usted necesita oír? O usted puede decir hoy, yo soy un hombre de principios. Por esto no me puedo vender. Me encanta, Carlitos. Hágale aquí un close-up. Mire, póngale apretado aquí. Esta es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la tarjeta que tiene. Vamos a ver si Carlitos le puede hacer ese acercamiento ahí, con toda confianza. Dice Asamblea Legislativa, Coronel José Antonio Almendares Rivas, diputado por la voluntad de Dios. A ver. Tuve me la voy a quedar para que no me olvide a mí. Tuve una serie de choques entre mis principios cristianos y las cosas que suceden en la Asamblea. Y en una entrevista con su papá, que vino el diputado Merino y yo, cuando salimos le dije, hermano, le quiero hacer una consulta. Y caminando hacia la oficina, ¿qué pasa? Me dijo, hermano, le dijo, me quiero salir de la política. ¿Por qué? Me dijo, choca contra mis principios cristianos. Le dije, no va con mis principios cristianos. Pregunto, ¿Sí? ¿asamblea, partido o compañeros? ¿Qué chocaba? Todo. Todo chocaba. Todavía. O sea, lo que pasaba en la asamblea no va con mis principios cristianos. Le dije. Y me dijo, ¿quién dice que lo puso a usted? Dios. Le dije. ¿Ya le preguntó? A él le dije, por eso le estoy preguntando a usted que está más cerquita. Le dije. Pero de verlo. ¿Y qué contestó él? Y entonces me dijo, si usted se separa, ¿va a quedar un cristiano en lugar suyo? No, le dije. Ah, qué bonito, me dijo. Dios consiguió un espacio o dio un espacio para un cristiano y usted se lo va a entregar a otro que no es cristiano. Me encanta. No, me dijo, sea manso como paloma, pero astuto como serpiente. ¿Lo ha sido? Creo que sí. Yo no lo veo en buchinches. No me gusta. Yo creo que tengo más buchinches yo en mi vida que usted como diputado, pero no me gusta. No lo veo tampoco tomando Ciro Grip. No lo veo. Lo he visto muy, perdón, estamos viendo desde afuera las cosas y lo veo bien. O sea, es más, no lo veo preocupado por su reelección. Creo que su trabajo, como usted vino a expresar fuera de cámaras, está hecho. ¿Podemos explicarlo cuál es la diferencia entre un diputado cristiano y un no cristiano? ¿Cómo no? Por supuesto. La ley ¿qué es lo que he hecho todo este tiempo? Ser cristiano en mi trabajo. Okay. Dice la Constitución, nos dice, o sea, la ley del hombre, nos dice que nosotros tenemos nada más que hacer leyes, interpretar, derogar, reformar leyes. Esta es la ley del hombre. Por eso es que muchos diputados fuera de campaña no aparecen en ningún lugar. Okay. Pero Lucas 17:10 dice, siervo inútil eres y solamente haces lo que se te manda. Entonces, si yo solo hiciera leyes, fuera un siervo inútil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aprovechando la autoridad que el pueblo me dio, que Dios me dio a través del pueblo. Entonces, voy a lugares a hacer gestiones que a personas no los escuchan. Gentes, por ejemplo, allá en Sonsonate, en Santa Eugenia de los Altos, que no tenían agua, nadie se los ponía, me fui donde el presidente de ANDA y les pusieron el agua. Eso puedo entender que a veces tendrá que sacar de su bolsa. Muchas veces, por ejemplo,
mes con mes, que algunas láminas, que medicina. ¿Medicina dónde? Hermano, hay lugares, le voy a mencionar, quizá usted no sabe dónde quedan, Tacuilulan, en Cusamaluco. Sí, por favor, dibújeme un mapa. ¿Yo qué me la llevo que conozco el interior del país? Chorro Arriba, Cerro La No, Flores. pero no me apantalle porque están dando los zacatales también peleando. Hoy viene como o sea, si son lugares. Y entonces usted llegando a esos lugares sabe que una aspirina, que una bolsita con un quemadín, corazongo, aspirina para el estómago, es una brigada médica para ellos. Sí. Porque no pueden salir tal vez porque no tienen el dinero para pagar el pasaje. Y si salen no tienen para comprar la medicina. ¿Cómo me doy cuenta? Caminando. ¿Por qué su diputación? ¿Por qué departamento? ¿Por quién? Sonsonate. Okay. Ahí es donde usted está. Así es. Y ahí es donde sigue trabajando. Ahí sigo trabajando. De esa manera. Entonces, ¿cómo me siento yo? Bien. Le digo, sigo con la palabra. Lo que sembrares, totalmente de acuerdo. eso va a cosechar. Y Sonsonate me ha mostrado que es como aquel que regresó, de los 10 leprosos, el que regresó a agradecer a Jesús. Así son la gente de agradecida. Y me siento más como aquel alumno que ha estudiado todo el año. Y cuando vienen los exámenes finales, se siente tranquilo porque sabe. De veras, es la tercera vez que se lo veo demasiado bien. O sea, ahora bien, hablemos del fuero político y el fuero espiritual. Así como usted le consulta a su pastor y tal vez al mío, que alguna vez, porque son muy amigos, yo igual, yo platico con él, a mí me da miedo desobedecer. ¿Sí? ¿Cómo se ha ganado el respeto de sus compañeros? Es que ahí se dicen de todo. Fíjense que yo creo que, como dijo San Agustín, predica, 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 y cuando sea sumamente necesario, habla. La boca. Yo he querido, no digo que soy un santo, pero he querido poner en obra lo que la palabra dice, porque me ha dado resultados. Usted dijo algo muy interesante. Promovieron algo que es lógico, que es bíblico, que es cristiano, pero no fue aceptado por todos. La lectura obligatoria, ocupo la palabra, obligatoria de la Biblia en las escuelas. Y no obligatoria, hermano. Le voy a explicar por qué. Allá por el año 2000 comencé con esa iniciativa. Esa iniciativa tenía solamente 3 artículos. La primera decía que se debería leer la Biblia 10 minutos antes de la jornada matutina, vespertina y nocturna sin mayor discusión. O sea, lectura. Okay. No necesitaba que los maestros fueran duchos en la materia porque era solo leer. Okay. El segundo artículo decía que el ministro debería reunirse con los ministros de Educación, con los ministros de las diferentes denominaciones religiosas para escoger la lectura, lo que no contendiera. Okay. Y el tercer artículo decía que el padre de familia, que no quisiera que su hijo participara en esos eventos, podía eximirlo sin que eso le causara ningún. ¿Por qué? Así lo encontró usted. Eso es lo que hice yo. Okay. Entonces, eso es lo que propuse, yo lo redacté. Pasamos peleando mucho tiempo, hicimos foros, un foro de abogados dijo que no era inconstitucional. Seguimos hasta el año pasado que logramos los 43 votos. Okay. Porque habían partidos que definitivamente se oponían. Los únicos partidos que desde el principio estuvimos unidos en eso fue Conciliación, hoy Concertación, y PDC, hoy Partido de la Esperanza. Ellos sí, los dos sí estuvimos unidos. Tengo que preguntar, ¿quién dijo no? Dijo el FMLN, en un principio decía que era inconstitucional, y el caso de Arena en aquel entonces dijo que no también, pero el año pasado sí nos apoyó también Arena. Pues se quedaron sin nadie. ¿Qué lograron? ¿Qué ha cambiado en las escuelas o se está haciendo, coronel? Es que el presidente lo vetó. O sea, lo aprobamos con más de 43 votos, pero el presidente lo vetó. Entonces necesitamos 56 votos para superar ese veto. ¿A qué parte de la Biblia le tendrá miedo el presidente? No sé, no sé. ¿Y si le dedicara un texto de la Biblia, cuál le dedicara? ¿Cuál le dedicara yo? Lógicamente, lo que es... Dele sin miedo. Lo vamos a editar. Es que hay tantas cosas que quizás Juan 3:16. Amén. De tal manera Dios amó al mundo que mandó su Hijo unigénito para que... ¿Y si le pudiera dedicar uno al presidente de la Asamblea Legislativa? El presidente de la Asamblea Lo Legislativa. que has de hacer, hazlo pronto a algún lado.
Pues quizás decirle a él y a toda su gente que decían que una simple lectura no iba a servir, que era solo leer por leer, lo que dijo Dios, que su palabra nunca regresa vacía. Amén. Que es útil, que redarguye. Y cuando me preguntan el por qué, digo, a mí me está cambiando. Yo fui ejecutor de las leyes, estuve en cuerpo de seguridad. Hoy soy diputado, hago las leyes. He visto que ni las más policías, ni que endurecer las penas, ni que las cárceles no cambian. Pero en cambio la palabra sí cambia. Transforma, totalmente de acuerdo. Transforma. Creo que nosotros hemos puesto hoy en el inicio de año, coronel, un montón de rótulos y carretitas y piochas y cemento y un teodolito. Y hemos puesto ahí un rótulo que dice hombres trabajando, porque seguimos trabajando en perfeccionarnos en base a la palabra de Dios. Así es. ¿Cree usted que se pueden conseguir estos votos antes de la salida del presidente actual para decirle, ¿lo superamos? No, porque el FMLN, que dice que es inconstitucional eso, a pesar de que ya se demostró que no, ellos tienen 35 diputados. Okay. El pueblo les dio 35 votos. Y si usted suma toda la oposición menos 35, sumamos menos de 56. Entonces, media vez ellos no quieran y tengan esa cantidad de votos, no podemos superar. Después de nuestras elecciones del 14. Si el pueblo cambia los números. A estas alturas de la campaña podemos pedir el voto. ¿Qué le puede decir usted a aquellas personas que lo están viendo? ¿Por qué debemos de votar por usted? ¿Por qué tienen que votar por mí? A mí no me gustaría decir el por qué, porque gracias a Dios en Sonsonate me conocen por mis frutos. Amén. Entonces quizás por mis frutos, porque por mis frutos me conocen. Y yo creo que como les decía, que mis mitines iban a ser bien cortitos. Que me iba a parar una tarima, porque hay que pararse en estos días en una tarima. Pero les voy a decir, les prometo, porque los que somos diputados, no podemos prometer hacia adelante lo que no hemos hecho para atrás. Totalmente de acuerdo. Entonces les prometo hacer lo que he andado haciendo, que ustedes ya saben que qué es, hacerlo igual, el doble, el triple, según la fuerza que me den. Vamos a hacer una pausa, mis estimados amigos de Canal 17. Estamos platicando con el coronel José Antonio Almendares Rivas. No nos cambie, ya volvemos. Gracias amigos de Canal 17 por continuar platicando con nosotros. Estamos con el doctor también en teología. Y óigame, no sé cuál de todos los títulos mencionar. Se me acaban las páginas para mencionar todo lo que este hombre se ha preparado. Yo creo que califica para presidente, ya le vamos a preguntar. Coronel Almendares, hubo una guerra en los últimos meses del año 2011, severa, afirmaciones, que lo cerraban, que lo transformaban. Tiene todo su tiempo y tiene todo su hora. Le hago esta pregunta, somos una iglesia de 35 años. Muchas personas creen que cuando nuestro pastor general falte la visión va a morir. Amén por ellos. Otros creemos que no, que vamos a continuar con un legado. Cristo vive. Amén. ¿Cómo ve su partido? ¿Qué pasó? ¿A quién se le ocurrió comenzar a decir, miren, esta deuda política de ustedes, cuál es el desorden en palabras que podamos entender el pueblo salvadoreño? Bien. Más nosotros que somos diputados tenemos que ser los que más cumplimos la ley. En el 2004, sea que porque hubo un choque de trenes entre Tony Saca y Shafiq Handal, en la que en medio no cabía nadie, porque se llevó a tal la propaganda que era o comunismo y se acababa el partido, se acababa el país. Entonces, en medio estábamos nosotros. No llegamos a la misma gente nosotros por temor. Así es. Apoyó otra visión. Apoyó otra visión que decían, bueno, no tenemos ninguna posibilidad como partido y sí podemos perder el país. Podemos llamar a este incidente un fenómeno. Este fue el fenómeno de esa época. El fenómeno de esa época. No cumplimos el 3% que decía el Código Electoral. Lo dice. Sí, lo decía. Lo decía. Eso después se declaró inconstitucional. Porque ¿cómo podía ser que el partido desapareciera
Si éramos 11 diputados, 16 diputados, y teníamos más de 40 alcaldías. Le voy a contar cómo conocí su partido. ¿Sí? Hago un paréntesis. Callarse. Había un triángulo ahí arriba. Ah, sí, hace años. Sí, Estaba peleando la 1, en aquella época, el PCN, el PDC era los fuertes, y le pusieron una bomba al triángulo, reventaron el rótulo. La oficina de mi padre quedaba a escasas 2 cuadras, y ese fue mi primer trabajo. Entonces ahí fue donde yo me relacioné con el partido. Cierro paréntesis, no llegan al 3%, Exacto, cambian la ley. Exacto, no cambiamos la ley. ¿Quién les habla? Dije yo, bueno, dice que no cumplimos el 3%, inclusive aprovechemos el decreto que le dimos al CD, que con solo recoger 3,000 firmas podía revivir. Coronel, 3%, ¿cuántos votos son? El 3% aquel entonces, no eran 3%, en aquel entonces eran 70,000 votos más o menos. Y al CD le dimos la oportunidad de que con 3,000 firmas pudiera volver a resurgir. Aprovechémoslo también nosotros. No le pareció a muchos compañeros. La cúpula del partido siguió peleando a través de recursos y amparos en la Corte Suprema y lograron de que en aquel entonces no disolvieran el partido. Participamos en 2 elecciones más, en la que se demostró que era cierto, que teníamos aceptación, sacamos 11 diputados en cada elección, pero no se cumplió lo que nosotros mismos habíamos decretado. Bueno, el destino nos alcanza, y justo hace unos cuantos meses, que fue lo que nosotros creímos que no era correcto, porque no lo hicieron desde el principio, sino que justo en estos meses la Corte resuelve que se proceda. ¿Quién está enojado con el PCN? Mire, yo quisiera hablar de enojos, porque la ley dice eso. Ok. O sea que estaban en el marco de lo legal. Para mí sí, para mí sí. Lo que no me parecía correcto es que esperaron tanto tiempo tan cerca de la elección. Ya lo entiendo. Como que para que dijeran no tienen tiempos ellos de tomar otra opción. ¿Qué acontece? Que cuando pasa eso, todavía se hacen intentos de por medio de amparos, recursos, evitar el desaparecimiento. Pero se volvió el PCN como un zombie, que estaba vivo pero no estaba vivo, que no estaba disuelto pero no podía participar en las elecciones. Entonces comenzamos un movimiento, y no es casualidad, no que Dios sea realidad. Comencé, ¿quién les habla? Con el diputado Mario Ponce, y después se nos agregó el diputado Manuel Alfonso Rodríguez, que los 3 somos cristianos evangélicos. Hombre, qué bien. Ellos también súper cristianos. Comenzamos a hacer el movimiento para hacer otro partido. A algunos no les pareció porque creían que nosotros estábamos abandonando al PCN, y no estábamos peleando pero lo que pasa es que a mí me enseñaron a planificar con la peor hipótesis. ¿No? Y también la palabra. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto no fue la descripción. De un problema se volvió una oportunidad. Cuando vieron los demás compañeros que era inevitable, que no ha desaparecido todavía el PCN, pero no se puede participar con el PCN en las elecciones, entonces se sumaron al esfuerzo también. Y decidimos demostrarle a propios y extraños que no era cierto que no teníamos aceptación y que conocieran nuestra organización. A diferencia de los demás partidos, que el que menos tiempo se ha llevado en recolectar las firmas son 2 meses y medio, nosotros decidimos hacerlo en máximo de 15 días. Wow. ¿A dónde fueron? En 7 departamentos, nada más. Recogimos 148,000 firmas. ¿Y les requerían? 50,000. Wow. Y lo hicimos así porque queríamos demostrar también aceptación, organización, porque en 14 días lo hicimos. Solo Sonsonate, yo tuve la bendición de que Dios a través del pueblo me dio 41,703 firmas. ¿Solo en Sonsonate? Solo Sonsonate. Con una parte muy buena también, que nosotros no regalamos nada. Porque alguien me dijo, mire, los demás partidos han regalado que paquetes alimenticios, que dinero, que han hecho fiestas, que han pintado, que bueno, canchas de fútbol, unas propagandas exageradas. No, le dije, yo quiero ver, quiero recoger la cosecha. Voy a hacer una elección, dije, un simulacro de elección. No vamos a dar nada. Y sin dar nada recogimos 41,703 firmas. La pregunta del millón.
tiene dos colegas, como en el Evangelio yo he causado mucho daño, tal vez con testimonio, palabras, malas prédicas o malos ejemplos, que no han sido muy illuminatis ahí en el partido. ¿Por qué no decidió el coronel decir, hey señores, ¿saben qué? Bájense un poquito ustedes, dejen esta fórmula ganadora que tenemos de cristianos representar al partido? ¿Lo han pensado? ¿Lo consideró? ¿Lo piensa hoy? Pues fíjese que las cosas se dan como Dios quiere, no como uno decide. Hoy, por ejemplo, llevamos más hermanos cristianos dentro de nosotros. En esta planilla. Así es. ¿Cuántas, si pudiésemos hablar de cifras? Sonsonate, el que va conmigo también, el hermano Alexis, va de segundo millo. Aquí no hay primeros ni segundos, porque como es por fotografía, ¿verdad? Sí, señor. Aquí en San Salvador va el hermano Antonio Oriana, el doctor Antonio Oriana, que va también, y el tercero también, que no recuerdo cómo se llama, que también es de la iglesia del hermano Quesada, creo. Sí. No sé. Y así por el estilo, no le podría decir, como alcalde, yo llevo como 7, 8 alcaldes que son cristianos evangélicos. ¿Tiene la idea de proponerle al partido hoy, con todas estas reformas y renovaciones y relanzamiento y recalibración, algún candidato presidencial que la gente pueda decir, wow, este señor que van a poner, o esta señora de veras que va, hoy sí, el PCN va a levantar? CN, Concertación Nacional. Ahora sí, acá sí. Ni yo estoy al día con la noticia. No, por el momento no, hermano. No, el señor tiene que levantar. Así como, ¿alianzas? Alianzas, yo creo que en este momento vamos cada quien por su lado. Tenemos ciertas coaliciones con el Partido de la Esperanza, en San Miguel, en Morazán, en San Vicente. Tenemos también con el Partido Arena en algunos lugares también, en alcaldías, pero son pocas. Pero no. ¿Cuál ha sido su mayor acierto desde el día que llegó a la Asamblea Legislativa? Bueno. Lo que lo hizo famoso. Pues no sabía decir, ¿Quiere que le diga yo? La lectura de la Biblia, quizás. Okay. La lectura de la Biblia. Pero no solo eso, porque también una de las propuestas que hice fue el Día de la Biblia. Amén. Posteriormente también otro compañero puso otra iniciativa de eso. Y bueno, entre todos sacamos el Día Nacional de Oración. El Día Nacional de la Oración también. Nosotros, así, nos llamen o no nos llamen, siempre en la iglesia se realiza, ¿verdad? Independiente, no me gusta decir independiente, pero sí, como organización lo hacemos, paramos. Siempre teníamos un evento raro para muchos de leer la Biblia en 24 horas sin parar. Fue una locura. Leer la Biblia. Totalmente, toda. Agarramos hora tras hora, tras hora, tras hora, pero ahí tengo video, fotografías, y luego escribir la Biblia a través de diferentes personas a mano. Fue una experiencia. Bueno, yo vine una vez que sí, señor, se inauguraron. Sí, me tocó. Y nos encanta esa iniciativa. A ver, siendo carne, siendo hombres, ¿qué considera su mayor regada en buen salvadoreño en la asamblea? Algo que votó y se fue para otro lado, y híjole, yo no creí que agarrara para ese lado, pero creí que era lo mejor. Fíjese que en ese aspecto no quiero lavarme las manos como Pilatos, pero desde que entré a la asamblea yo siempre busqué ayuda en asesoría. Okay. Siempre me gustaba escuchar no solo un bando, sino que también pensamientos de derecha y pensamientos de izquierda. Y hubo una que sí, como fue la dolarización, que inicialmente lo votamos como bimonetarismo. Okay. Y cuando lo consulté y todo, lo sentí correcto, porque el bimonetarismo significaba que iba a seguir, lo decía la ley, y que no se está cumpliendo, que iba a circular el colón. ¿Cree que es necesario que circule el colón hoy? Es que en aquel entonces tenía que haber sido así. Okay. ¿Y hoy? Que circular el colón y el dólar. Hoy revertir eso ya es imposible. ¿Por qué? Porque cuando lo que costaba un colón, al desaparecer el colón, se le puso un dólar. Como que totalmente de acuerdo. Como que fuera equivalente así el colón es. con no el dólar. Frenó la inflación, en pocas palabras. Y lo que es peor, seguimos ganando en colones, pero ¿Cree que puede hablar con mi jefe ustedes? Este maestro vive en la época del colón, ¿qué pasa? Coronel, cuénteme algo. ¿Tiene techo de cristal? Sí, por supuesto. Porque yo veo que muchas veces, mira, decirle a fulano que no va a dar cosa, porque yo le tengo la cola pateada.
No, los cristianos tenemos techo de cristal. O sea, ¿Dónde falló? pero no porque nos puedan quebrar, sino que porque a nosotros nos miran, nos miran exactamente quiénes somos. Y les voy a contar anécdotas como estas, en las que cuando y he conocido también cristianos de la secreta. Dios le bendiga, hermano, soy cristiano. ¿Por qué muchas veces alguien no se manifiesta abiertamente que es cristiano? Porque inmediatamente que usted dice soy cristiano, tiene la mirada de todo el mundo. Ya le tienen una medida, la varita. ¿Eh? Me pasó una cosa simpática. Bueno, yo prácticamente cristiano, comencé en 1994, cristiano. Hace 18 años. Exacto. Entonces, todavía me pasa aquello de que tantos años de no serlo, que cuando me golpeo no digo, Dios mío, de que me sale un palabrón. ¿El hijo de quién? ¿El hijo de quién? ¿El hijo de quién? Y entonces, estábamos en una plenaria, bajé al baño y de repente habían como 10 o 20 diputados contando unos chistes, pero de lo colorado, ¿va? Y yo me quedé oyendo y de repente vine y conté un chiste más patán que todos los que juntos ahí. Y nadie se puso a reír. No que me volvió a ver. Dios lo tenga Aguiluz, el diputado Aguiluz, aquel entonces. Y vos que no sos cristiano. Eso sí les dio risa. Sentí una bofetada. ¿Ya? ¿Por qué? Se me salió la carne. Claro. Y como yo le decía, es que todavía me quedan unas células inconversas. Yo lo creo. Es una lucha diaria y muchas personas se frustran, coronel. Hablando de familia, ¿cómo es su familia? ¿Es usted un coronel en la casa o solo en la calle? Ejecutivo. No, bendito sea su Señor. Sé que son de las cosas también que Dios me ayudó. Porque ya casi finalizada la guerra, el pleito que había, mi interior y todo, yo llegó un momento que mis hijos me tenían miedo. Mi esposa y yo, no es que nos dejamos de querer, nos comenzamos a odiar. Y cuando conocí, ella llegó primero a los pies de Cristo. Coronel, ¿cuántos años lleva ya casado? 36 años. Wow. No sé. ¿Por qué funciona esa fórmula suya y por qué no funcionan otras? Porque en medio está Dios. Pero a partir de este matrimonio nuevo que tengo desde el 94. ¿Por qué? Porque mi esposa llegó a los pies de Cristo. Ella no me buscó a mí, ni yo a ella. Ella buscó a Cristo. Yo busqué a Cristo. Amando a Cristo, allá nos unimos y comenzamos a amarnos nosotros y por ende a hacer una nueva familia. Una nueva familia, así es. Hablemos de las comisiones. ¿En qué comisión pertenece o en cuál está el día de hoy? Actualmente soy en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que soy relator. En la Comisión de Defensa soy relator. En la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad soy el presidente. ¿Cuál le gusta más? La de seguridad. Donde están los morteros. En la Comisión de Medio Ambiente soy miembro. Y tengo el honor, el privilegio que Dios me dio a través de mis compañeros diputados, que desde la legislatura pasada, que se formó el Comité de Ética, a mí me han puesto a presidir el Comité de Ética. Pero no ¿hay presidente del Comité de Ética hoy? Sí, yo soy. Ah, M aquí, que va, maestro. ¿Cómo hace para motivarlos? Yo creo que la imposición funciona menos que la motivación. Funciona, pero funciona menos. ¿Cómo hace usted para motivar? Ay, mira, hombre, no te salgas de la raya, pues. Pues el Comité de Ética funciona por denuncia. Sí, señor. Cuando alguien, por ejemplo, comete algo antiético. Mencióneme algún caso en la asamblea conocido. Sí, ese caso llegó también. Pues sí, pero siento yo que se están, perdóneme la palabra, chuceando entre hermanos. Porque en ese caso, sea como haya sido, no solo era uno, eran varios, hombre. Lo que pasa es que solo a uno, un cordero agarraron, pero habían varios en la misma reunión, en el mismo lugar, y eso lo dicen colegas que son diputados. Dicen, mira, fulano, no se puede hacer. ¿Qué hace un hombre de Dios? Cuando le pusieron a un compañero suyo al lado, decir, hey, esto está mal. Cuando eso pasa, pues, como Dios también es un Dios de orden. Ok. Y hay una normativa también en la asamblea, hay una normativa, y en base a esa uno llama la atención. El Comité de Ética no tiene algo así como de poner multas. Okay. No, lo que hace es una sanción verbal o escrita. Es lo que, Ok, me la dan.
¿Qué pasa si acumulo 3? Nada, porque acuérdese que usted está elegido por elección popular y no le pueden quitar su... Ni suspenderle una reunión, ni quitarle un voto. Nada de eso. Lo único que, acuérdense que para nosotros los diputados, los que somos, tenemos cargos por elección popular, el hecho de que se le llame la atención por alguna cosa, ante el público es ponerlo en evidencia, como decirle, miren, sí, y ¿hay que el castigo viene del pueblo, no viene... ¿Algún periódico, algún volado, algún mural donde digan fulano tiene estrellita roja aquí hoy? Se encarga, como las plenarias y todos los informes nuestros son públicos, pues la misma prensa se encarga de decir, sancionaron verbalmente a fulano de tal o por... Como aquel diputado que sacó los dedos. También, sí. Okay, ese tipo. Así es. ¿No lo hace sentir vulnerable, voy a decir? Porque si soy el presidente de un comité que no puede hacer nada, entonces ¿para qué me hicieron presidente? Yo el presidente del comité que no hace nada. Pero puedo decirle, pero sí le hacen algo, o sea, sí. Exacto. Si usted se publica, o sea, o se sabe en la reunión que a fulano de tal le llamaron la atención por esto, la misma población es la que se encarga de aplicar la sanción. Cuénteme algo, cosas curiosas ya de la asamblea. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el mejor viaje que ha hecho? Viaje. Que lo han mandado algo. Quiero ver. Yo quería probar la tinta, pero no me llamaron a mí. A México. ¿Ha tenido algún viaje así, de esos viajes? Sí. La realidad que sí. Uno de los que más me gustó fue a Suiza. Wow, ¿y qué fue a hacer por allá? El Parlatino, ¿no? A conocer el funcionario. No, es una reunión que hay de todos los diputados del mundo, ¿no? Híjole. ¿Y ese se llama? Es el Parlatino y está ¿cómo que se llama esta? Pero más que todo, todos los parlamentarios de Latinoamérica vamos a ese evento. ¿Por qué le pregunto esto, coronel? Se recuerda que también en los últimos meses del año pasado hubo un incidente de un viaje que no se hizo y habían dado vía y se hizo un gran relajo. Quizás la mitad de todo esto es mentira. Entonces, personas como servidor no sabemos cómo funciona esto de las dietas y los viajes. ¿Cómo funciona? Bien, normalmente cuando son eventos como eso, a usted le pagan el pasaje y le dan viáticos para alimentación, alojamiento, lugares. Aquí, señor, le pagan el boleto, la asamblea. Sí, la asamblea paga el boleto y le dan el viático para hospedaje y alimentación en el lugar. Coronel, ¿quién escoge quién va? Normalmente la idoneidad es lo siguiente, si es una reunión de seguridad pública, digamos, ley contra actos de terrorista, van por lo menos 1 o 2, máximo 3 de cada comisión, ¿no? De cada comisión. La comisión de seguridad pública, digamos. Sí, comisión de seguridad pública. Si es de medio ambiente, pues van los de medio ambiente y así sucesivamente. Cuando alguien viene, por decir algo, ¿qué cree usted que sería justo, hablando ya en cifras, en cantidades, en dólares americanos? ¿Qué es una dieta normal, sin vivir en excesos, para un viaje como este? Pues depende. Diario. Porque si depende del hotel que usted escoja también. Usted lo puede escoger. Siempre lo hace protocolo y se busca una media. Ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Ok, o sea que no todo es su culpa, pues. No, y por ejemplo, lo que es para Europa es más caro. Sí. ¿no? Más caro Mi jefe, le voy a contar una experiencia. ¿Sí? Estábamos celebrando el aniversario de las iglesias en Europa, que se hicieron 7 de la nada, misioneros que se fueron, la fundaron solo en Italia, llegó el de España, y hicimos los gastos, compramos el boleto, y me tomé la osadía de mandarle a mi jefe un recibo por $200. $200, eso incluye boleto, alimentación por 7 días, hospedaje y la comida o viático, como le quieran llamar. En Italia. En Italia. Que ahí se quedó ahí por Coliseo. Oiga lo que le digo. Y me ponen la factura, esa la puedo enseñar en el otro programa. Jamás hemos pagado este tipo de gastos. $100, señor. Yo les dije, vive en la época del Colón. Mire, es impresionante ver los excesos y también la gente que se comporta, ¿qué le puedo decir yo? De esa manera. Una oración y la multiplicación. Mire, pero este maestro sí vive, qué horror. La pregunta es, ¿qué cree usted que sería justo para que el pueblo tampoco se los termine y dice, ya van de viaje otra vez? Un momento, vamos a representarlos a ustedes. Normalmente uno no viaja cada rato, ¿no? Ok. Sino que cuando existe la ocasión y tenga competencia. Para decirle, por ejemplo, todo este año que pasó, pues no hubo una comisión que meritara que saliera más de alguna vez.
Entonces no es aquella cosa de que todos pasan viajando. Ok. No, tampoco. ¿No? Depende. Tenemos que cerrar el programa, coronel. Yo quiero agradecer por su franqueza, por su sencillez en exponer las cosas que son bien complicadas. Lo que pasa es que le hemos echado bastante agua a la sopa. Pero quisiera que se despida a nuestros amables televidentes y radioescuchas con una invitación a por qué nosotros debemos de votar por usted. Me la pone difícil, hermano. Porque más a mis hermanos evangélicos nunca les he pedido el voto. Todo lo contrario. Cuando yo recién diputado, mi problema era que muchos decían que la política era del diablo. Y que el que entraba a política se había endemoniado. Entonces yo tuve que decirle... va a ser otro programa. Tuve que decirle a alguien, yo hice una charla que se llama Los cristianos en la política. Y le decía, bueno, ¿Dios sirve de pie de tropiezo? No, entonces, porque si no, endemonió a Saúl, a David, a los jueces, todos los que jugaron política. Y la otra pregunta es, ¿por qué está en ese partido? ¿Por qué está en ese lugar que con tanta corrupción? Y lo digo, ay Dios, ¿cómo hubiera sido Josué, Nehemías, Daniel con usted si fue peor que no tenía una asamblea, tenía toda una nación que eran de paganos y tal por el estilo, ¿no? Pero algo hizo, por eso está en historia. Amén. ¿Por qué? Si Dios se lo pone en su corazón. Amén. Coronel, muchas gracias, le deseamos lo mejor, ojalá podamos seguirlo viendo en esas asambleas de los madrugones de las 3 de la mañana. Un abrazo para usted. Mis amables amigos, tenemos que cerrar este programa recordando lo que siempre predicamos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias.